En los rincones del majestuoso Palacio de Bellas Artes, dos de los artistas más emblemáticos del siglo XX se encuentran para dar paso a un diálogo marcado por sus diferencias, pero más aún por sus similitudes. Picasso y Rivera, sin duda dos colosos de la pintura moderna del siglo XX, conversan aquí desde sus propios conceptos en una exposición que transporta a quien la visite a un universo abundante en formas y propuestas. Julio Rivas, muchísimas gracias. Y oye, no pudieron elegir un escenario más espléndido para una exposición verdaderamente extraordinaria. Y cuando digo extraordinaria no me refiero solamente a la calidad de los artistas que están en esta exposición, los dos maestros Diego y Picasso, sino además las obras que pertenecen a ciertos museos, que no es fácil juntar este acervo para ponerlas ahora aquí al alcance de nosotros los mexicanos y que podamos disfrutar en una visita al Palacio de Bellas Artes una exposición que pues difícilmente está a nuestro acceso, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo es que se logró esto, Julio? Bueno, antes que todo, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, el trabajo ha sido un proyecto conjunto entre el Museo del Palacio de Bellas Artes y Los Ángeles County Museum of Art. Ha sido un proyecto que tiene más o menos trabajándose desde 2014. Y bueno, ha sido un trabajo también de gestión tremendo y sobre todo también de una colaboración interinstitucional muy fuerte para poder lograr los préstamos que tenemos en la exhibición que estamos viendo aquí, ¿no? Y como bien dices, el recinto es óptimo para mostrar a estos dos grandes maestros de la pintura moderna. Y bueno, finalmente también este tipo de diálogos que se están planteando dentro de la exposición son una forma de abordarlos de manera distinta, una manera que va a hacernos enriquecer nuestra perspectiva al respecto de ambos artistas. Diego Rivera y Pablo Picasso coincidieron una sola vez en su vida en la luminosa ciudad de París, allá por 1914. El lazo que rápidamente formaron fue muy intenso, pero breve, ya que al poco tiempo tuvieron que separarse. Desde entonces enfrentaron destinos paralelos a los que, si bien resolvieron de maneras distintas, también los encararon bajo métodos parecidos y mediante propuestas que buscaban reinterpretar sus propias culturas. Claro, ellos compartieron a lo largo de su vida espacios de creación y respiraron los mismos aires en los bares y barrios bohemios de París, ¿no? Aunque poca gente lo sabe, pero atravesaron por etapas plásticas pues muy parecidas, ¿no? Por ejemplo, Diego Rivera fue cubista, que es una de las formas, digamos, más conocidas de Picasso, y poca gente lo sabe. Así es, precisamente esas son las tesis de la exposición, ¿no? Cómo encontramos estos diálogos a través del tiempo, sobre todo, y estas coincidencias, sobre todo en su formación. El hecho de que ambos hayan entrado a sus academias de bellas artes al mismo tiempo, prácticamente, bueno, a una edad muy temprana, perdón, implica que ellos fueron considerados desde edades muy tempranas como niños prodigio, ¿no? Y más allá de eso, el sistema con el que la enseñanza del dibujo era aplicado en estas academias de bellas artes era muy similar para ambos, ¿no? Ambos trabajaron con el llamado método Pillet y recordemos también que los cánones estéticos de las academias durante principios del siglo XX eran completamente tendientes hacia la belleza clásica, es decir, respetar o replicar los cánones de griegos y romanos, tanto en la proporción, la anatomía de los rostros, de los cuerpos, etcétera, para crear obras dentro de los propios artistas nacientes, ¿no? Sobre todo también existe un punto de confluencia entre ambos artistas posteriormente en París. Hay una convivencia real entre ambos, un momento, sobre todo entre 1914 y 1915, en el que ambos artistas
coinciden y trabajan de alguna forma juntos en el sentido de que debaten al respecto de lo que tendría que ser el cubismo, del potencial que tiene este movimiento revolucionario. Y bueno, finalmente existe un pequeño distanciamiento, pero también hay otro punto de confluencia cuando encontramos que en la década de 1920 ambos artistas dan un vuelco hacia el pasado y voltean a ver la gran herencia cultural que tienen, en el caso de Diego Rivera, de las culturas prehispánicas, y por su parte Pablo Picasso de las culturas del Mediterráneo, ¿no? Entonces estos son tres grandes, digamos, momentos o diálogos que están planteados dentro de la propia exposición. Desde la cultura mediterránea y la mesoamericana, Picasso y Rivera plasmaron en sus obras las realidades de dos naciones que requerían volver a encontrarse a sí mismas. Diego Rivera y Pablo Picasso, a pesar de que compartían un método y un deseo, bifurcaron sus conceptos en torno a los requerimientos de las coyunturas que tuvieron que enfrentar por separado. Y el reencuentro de Diego fue con su presente mexicano también, ¿no? Donde ya mezcló todas sus pretensiones ideológicas, sus tendencias políticas y se inclinó por el muralismo, ¿no? Que es uno, bueno, de los maestros reconocidos en el mundo. Mientras Picasso tomaba otras vanguardias, Diego se concentró en esta forma pues, que él llamaba didáctica, ¿no? Él estaba mostrando un movimiento social, su trascendencia y su futuro, mientras que Picasso se volvió más esteticista, quizá. Pues en este caso podremos pensarlo de alguna forma en una contraposición entre las necesidades ideológicas y personales de cada uno de los artistas, ¿no? Diego Rivera tiene esta necesidad de generar o de retomar elementos de la iconografía prehispánica para plasmarlos en sus murales. Obviamente todo ello pues a raíz de este movimiento cultural generado por algunos filósofos y presidido principalmente por José Vasconcelos tras la Revolución. Esta necesidad de crear una identidad de lo mexicano, de lo nacional, ¿no? Y bueno, él además de ello conjunta sus aspectos ideológicos con esta maestría plástica y esta creatividad dentro de los propios parámetros de las culturas prehispánicas para plasmarlos en sus murales. Esta fase en la parte, digamos, en su contraparte con Pablo Picasso es un tanto más compleja porque durante el mismo tiempo, finales de los 20, inicios de la década de los 30, Pablo Picasso está atravesando por un divorcio con Olga Koklova y al mismo tiempo está conociendo a una de sus amantes más importantes, Marie-Thérèse Walter. Entonces, en ese sentido, Picasso tiene la necesidad de plasmar dentro de sus propias obras una serie de, una gama de sentimientos que van ligados con estos elementos de las culturas antiguas mediterráneas, ¿no? Entonces hay una contraposición, digámoslo así, entre las motivaciones de ambos artistas durante este periodo de tiempo, ¿no? Y acá es un encuentro, ¿verdad? La exposición está diseñada de tal manera que están dialogando a propósito del mismo motivo, dibujar una mujer, pintar un vestigio arqueológico. ¿A quién se le ocurrió esa forma de curar la exposición? Bueno, el concepto curatorial también es una cuestión conjunta entre Juan Coronel, Diana Magaloni y Michael Govan. Estos dos últimos por parte del ACMA, Juan Coronel por parte del Museo del Palacio de Bellas Artes, son quienes idean esta forma o conciben esta forma de presentar la exposición a través de diferentes diálogos. Y perdón, uno de ellos es nieto del maestro Rivera, ¿no? Así es, Juan Coronel Rivera es nieto de Diego Rivera. Entonces ponen, por ejemplo, en lo que yo vi, una mujer pintada por Picasso, una mujer pintada por Diego. Y ese diálogo es el que comentan los guías, es donde está fincada este reencuentro de los maestros ahora en México, ¿no? Porque, bueno, Picasso nunca pisó estas tierras, ¿no? Sí, no. Digamos, lo que hay que rescatar, sobre todo, no sé si te refieras al retrato de Ruth Rivera con la gran bañista, bueno, es precisamente esta tendencia de ambos artistas a retomar elementos de la antigüedad clásica griega y romana, pero también, en el caso de Rivera, con este matiz de lo prehispánico, ¿no? Si podemos observar el rostro de Ruth Rivera, tiene un alargamiento que no es, digamos, común, ¿no? Y que finalmente es muy probable que Rivera haya retomado de las culturas. Tiene un estilo medio maya, ¿no? Exactamente. De la formación craneal maya, ¿no? Precisamente. Ajá. Sí, y bueno, el resto de los diálogos también están planteados, pues por supuesto, para observar
tanto las influencias de los artistas entre ellos, sobre todo en la parte cubista, en la paleta de colores se alcanza a distinguir perfectamente, como en la forma en que ambos entendían el cubismo, ¿no? Y cómo lo expresaban a través de sus obras. En el diálogo entre Rivera y Picasso destaca el talento de dos mentes que transformaron las artes desde un mismo punto de partida, aunque por diferentes caminos. La conversación que ambos tienen en este viaje a través del tiempo retoma los elementos clave para entender la época en la que ambos artistas mostraron mayores paralelismos. ¿Están todas las etapas de ambos en esta exposición? No. Nos centramos precisamente en las etapas que van desde sus inicios en las academias, los años cubistas y principalmente la década de las décadas de 1920 y 1930. ¿no? Eso es, digamos, hasta donde abarca la exposición, son esos periodos de tiempo. Y bueno, finalmente en el caso de Diego Rivera, pues estamos en la parte del retorno al orden, de la parte donde el indigenismo tiene una influencia muy clara en la obra de Rivera. Y para Pablo Picasso, bueno, nos detenemos igualmente en esta parte del retorno al orden, donde retoma todos estos valores de las culturas. ¿Cuántas obras en conjunto encontramos aquí? Tenemos 147 obras. 147 obras entre pinturas al óleo y bueno, también esculturas y piezas arqueológicas. Perdón, esta exposición, ¿cuánto tiempo va a durar? Bueno, la exposición va a estar aquí hasta el 10 de septiembre. Déjame decirte, antes de que tú no lo quieras aceptar, la exposición es una obra de arte. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Gracias. Julio, te reconozco y te agradezco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio nuevamente y gracias por venir. Tener la posibilidad de acercarse a un diálogo coherente y ameno entre dos artistas plásticos tan icónicos como el guanajuatense Diego Rivera y el malagueño Pablo Picasso es una tarea obligatoria para adentrarse en dos de las mentes más brillantes del siglo XX. La magnífica travesía que se logra desde el sublime escenario de Bellas Artes nos permite vislumbrar el legado similar y diferente de dos gigantes de las artes que desde hoy y hasta el 10 de septiembre estarán conversando con nosotros y con este nuevo México.